Canta aleluya, y en vida o muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Y ese es el título que el Señor me ha movido, ¿verdad?, a colocarle a esta reflexión. Cristo, nuestra esperanza viva. Acompáñenme, mis amados, a leer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 16, pero nos vamos a concentrar solamente hasta el versículo 7, así que no se asuste mucho. Dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué vendrían tras ellos? A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Que el Señor haga prosperar su palabra en nuestros corazones y que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de la misma. Y mientras el apóstol Pedro quien está hablando. Ahora, algo muy importante. ¿Quién era Pedro? Y vamos a ver quién era Pedro antes, en sus inicios, y vamos a ver quién era Pedro en el momento en el cual él escribe esta carta. Porque quien era Pedro al momento de escribir esta carta le da toda la autoridad para él escribir todas las cosas que él está escribiendo ahí, que le está recomendando al pueblo de Dios. Y si nosotros vamos a las Escrituras y vamos a Mateo, podemos ver en Mateo 16, los versículos 15 y 16, que dice de la siguiente manera: Él les dijo, hablando Jesús, ¿y vosotros? O sea, se dirige a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Unos cuantos versículos adelante dice lo siguiente, en Mateo, el mismo Mateo 16, ahora los versículos 21 al 23, dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Acabamos de ver un hombre que acaba de declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Y segundos después le dice: no, Señor, tú no puedes sufrir, no hagas eso. Y Dios le dice: apártate de mí, Satanás. Seguimos más adelante en el mismo Mateo, pero ahora el capítulo 26, los versículos del 31 al 35. Esta porción tiene lugar en el huerto de los olivos. Y dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vemos
que Pedro era un hombre, ¿verdad?, impulsivo. Y era un poco inestable, ¿verdad? Porque decía una cosa y luego decía otra. Yo no sé a quién se le puede parecer Pedro, a ustedes, pero por lo menos a mí se me parece bastante a mi persona. No sé si ustedes se puedan ver reflejados en Pedro, pero gloria a Dios por lo siguiente. Porque ese hombre impulsivo e inestable que era Pedro, cuando el Espíritu Santo llegó a su vida de manera contundente, lo transformó. Y el Señor dice en su palabra, en Hechos 1, versículo 8, pero recibiréis poder. Eso es Jesús hablando, luego de haber resucitado antes de ser ascendido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando eso ocurrió, Pedro fue transformado y ese hombre inestable se convirtió ahora en un hombre firme y que podía hablar con toda autoridad de cómo mantenerse entonces firme en todas las pruebas que se iban a presentar. Ahora, ¿quién es la audiencia? ¿A quién le está hablando Pedro? Dice también ahí en el primer versículo, a los expatriados de la dispersión. Y estos lectores inmediatos, ¿verdad?, lo que les escribe Pedro, estaban sufriendo persecución por su fe. Sus sufrimientos eran las pruebas comunes para todos los cristianos del primer siglo. Eso, insultos, acusaciones tal vez de su vecino, probablemente hasta de alguna de sus familiares, difamación de cometer algunos delitos, golpizas y algún tipo de violencia. Esto es antes del periodo de persecución que se instauró un poquito después. Ahora, ¿cuál es el propósito de Pedro con esta carta? Es poder animar, ¿verdad?, a estos destinatarios a poder mantenerse firmes en la fe, aún en medio de todas las pruebas y persecuciones. Y aunque esa carta específicamente Pedro la escribió para esos cristianos del primer siglo, esa carta sigue siendo vigente para cada uno de nosotros, que somos peregrinos y extranjeros y estamos como expatriados, porque el que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, este mundo terrenal no es su patria, sino que el cielo es su patria y su morada eterna. Así que mientras tanto estamos aquí como peregrinos y extranjeros, lo que quiere decir que esta carta también es para nosotras, para nosotros. Dice también el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí le hemos visto, sin embargo le amamos. Así que esta carta también es para nosotros. Así que vamos a ver lo que dice y lo que Pedro quiere decirnos ahora a cada uno de nosotros a través de estos primeros versículos. Y vamos a leer el versículo 1 y 2 otra vez. Y la versión Reina Valera dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y voy a leerles la manera en la que lo dice la Nueva Traducción Viviente, y dice así: Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Y el Salmo 3, el versículo 8, nos dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y en estos primeros dos versículos
vemos de este gran privilegio que tenemos los que somos, ¿verdad?, cristianos, aquellos que hemos creído para salvación por fe en Jesucristo, y es que hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y no hemos sido escogidos por nada bueno que nosotros hayamos hecho, por ningún mérito absoluto, todo lo contrario, sino simplemente por la gracia de Dios para poder recibir el precioso regalo de la salvación. Y dice el Señor en su palabra, para que no nos quepa duda, ¿verdad?, en Efesios 2, los versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aún la fe que algunos creen tener es un regalo de Dios, no por obras, y eso es sencillo. Nosotros como humanos, nuestro corazón se llena de orgullo siempre, entonces el Señor, ¿verdad?, para colaborarnos ahí, nos dice que no es por obra, sino es un don de Él, para que ninguno de nosotros crea que llegó hasta Él porque lo logró, porque se lo merece, sino porque fue la simple voluntad del Señor. Y vemos, además, en el versículo 2, cómo toda la Trinidad está involucrada en este regalo de la salvación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios nos escoge. Cristo murió y resucitó por nosotros, y su justicia nos es traspuesta a nosotros. Y el Espíritu Santo hace posible esa obra en nosotros. También Pedro nos habla de extranjeros y de expatriados en la dispersión, y él utiliza este lenguaje del Antiguo Testamento, recordándole a los cristianos de cuando el pueblo estuvo en el exilio en Babilonia. Y él necesita, ¿verdad?, que el pueblo entienda que no pertenece a este mundo, que simplemente está de paso por este mundo, y que nuestra identificación con Cristo nos hace ciudadanos de una patria celestial, de un lugar eterno. Y Jesús mismo nos habla de esto en su oración en Juan 17, los versículos del 13 al 16, dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y es que no somos del mundo, y como no somos del mundo, no podemos aferrarnos a las cosas de este mundo. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en lo celestial, no en lo terrenal. La palabra dice: puestos los ojos en Jesús. No podemos tener nuestra mirada puesta ni en las cosas buenas que nosotros vemos aquí en esta tierra, ni podemos tener tampoco puesta nuestra mirada en las cosas malas que vemos aquí en esta tierra y estar agobiados, porque realmente tenemos una patria celestial. Y Pablo dice en su carta a los Filipenses, en Filipenses 3, el versículo 8, dice lo siguiente, y estas dos porciones son de mis versículos favoritos. Realmente Filipenses es mi carta favorita del apóstol Pablo, y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y además dice Pablo en Filipenses 1, del 21 al 25, y voy a hacer un paréntesis aquí, de las maravillas más grandes que para mí tiene este libro de Filipenses es que es un libro lleno de tanta esperanza y de tantas palabras de consuelo
y de confortar que le da Pablo a su iglesia, que cualquiera cree que Pablo está, no sé, en una montaña sentado viendo el paisaje, que es hermoso, la creación bella del Señor. No, Pablo está en la cárcel, en una cárcel que probablemente era bien pequeñita y que él seguro no tenía ni siquiera mucho espacio para cómo moverse. Y ahí Pablo le escribe a la iglesia estas grandes verdades y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y ese tiene que ser el sentir de todos nosotros, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, en este lugar pasajero. Y vamos a continuar, vamos a pasar ahora a los versículos del 3 al 5, y dice el Señor así, vamos a leer otra vez la palabra, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Énfasis aquí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Y aquí es muy importante que Pedro inicia: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que haber recibido este don, este regalo de la salvación, tiene que movernos a alabar y a exaltar el nombre de Dios con todo lo que somos, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Así como dice el Señor que lo amemos en su palabra, así con todo, así, eso es a lo que debe movernos. Y vemos una y otra vez, ¿verdad? Y otra vez volvemos a ver aquí que ese regalo que hemos recibido es simplemente porque la misericordia del Señor nos alcanzó. Que no es un premio porque nosotros ni pasamos de curso, ni porque nos portamos bien, ni porque nos lo ganamos, ni porque nada. No, simplemente fue que la misericordia del Señor nos alcanzó y el amor del Señor nos cubrió. Yo intento explicármelo y no lo logro, no logro entender cómo fue. Dice el Señor en Romanos 5, el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Efesios 2 dice el Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Todos nosotros estuvimos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Y hay un predicador que a mí me gusta mucho porque es un hombre muy, muy humilde y que Dios usa bastante, por lo menos para ministrarme a mí. Se llama Steve Lawson y él hace una anécdota en varias de sus prédicas, porque lo he escuchado varias veces de él. Y él dice que él se encontraba, cuando era estudiante del seminario, se encontraba en el aula y
el profesor hizo la siguiente pregunta: ¿qué puede hacer un muerto? Y todo el mundo se quedó callado y él decía que él estaba asustado y que quería que alguien dijera. Usted sabe que cuando los profesores preguntan algo en clase, uno siempre está, ay Dios mío, por favor, que alguien responda y que no me pregunten a mí. Y él dice que desde el fondo uno de los compañeros dijo lo siguiente: apestar. Eso es lo único. Así estábamos, muertos, y no podíamos hacer más nada que apestar. No podíamos hacer más nada. No era que estábamos moribundos y bueno, estábamos moribundos y así al final llegamos, lo logramos. No, estábamos muertos, sin vida, en nuestros delitos y pecados. Y Dios, por su gran amor y por su misericordia, nos dio vida. Repito, nada podíamos hacer, porque estábamos muertos y éramos enemigos de Dios. Y no queríamos buscarle, y no queríamos estar con Él. Pero la misericordia del Señor nos alcanzó. Y por la vida y la obra redentora de Cristo, hoy nuestras ropas de injusticia son cambiadas por las vestiduras de justicia de Cristo Jesús. Y hoy tenemos una esperanza viva de que nos espera una patria celestial. Y Jesús nos dice, a través del apóstol Juan, en Juan 14, los versículos del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una esperanza viva, la certeza de que nos espera un lugar mejor. Y esta esperanza no es un anhelo, no es un sueño. A veces cuando uno dice, ay, yo tengo la esperanza de que, bueno, de que no sé, de que gane mi equipo favorito de cualquier cosa. Yo tengo la esperanza, el deseo, el anhelo de que me vaya bien en tal cosa. No sabemos. Pero esta esperanza de la que habla la palabra no es algo al azar. Esta esperanza es la certeza de que nos espera un lugar mejor. Es asegurada por el Señor. Así que tenemos plena confianza, plena seguridad, plena certeza de que un día, en el día final, en el día del juicio, que va a ser un día terrible para algunos, pero para nosotros va a ser un día de gran gozo, ese día el Señor nos resucitará, así como Cristo resucitó, y le veremos y estaremos para siempre con Él. Y estamos confiados y seguros, y podemos estar confiados y seguros de que así será, porque es Dios mismo quien nos guarda. Y es Dios mismo quien nos ayuda a poder alcanzar esta salvación. Porque le voy a decir otra cosa, que si fuera por nosotros, yo estoy segura que, bueno, que la perderíamos. Pero gloria a Dios, que por su gracia y por su misericordia y que estamos seguros en Él. Y si vemos en Filipenses 1, el versículo 6 dice así, vamos a ver varios versículos que nos hablan de que esa esperanza está segura en el Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es ese día del juicio final. Entonces, si Él, la obra que empezó en nosotros, la perfeccionará hasta ese día, quiere decir que estamos seguros. Juan 6, versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Esto Jesús hablando.
que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, que si empezamos diciendo que el Señor nos escogió y que somos escogidos en el Padre, Jesús está hablando aquí que Dios fue que se lo dio, ¿verdad? Estamos aplicando las matemáticas. Escogido por el Padre, Jesús no lo dio. Jesús está diciendo aquí que el Padre no quiere que nada se pierda, sino que Él resucite todo lo que le dio. Quiere decir que nosotros estamos seguros en Él. Judas, que tiene solamente un capítulo, en su versículo 24 dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, que Dios tiene la total potestad de presentarnos limpios, perfectos, no por nosotros, yo repito otra vez, sino por la obra de Cristo, por la obra redentora de Cristo. Si hay una obra que sirve para la salvación, es solamente la obra de Cristo. Ya después de ahí, no intente hacer más nada, que no lo va a lograr. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios nos ha llamado, Él entonces también nos guardará. Amén. Así que tenemos esa hermosa esperanza de que un día estaremos para siempre con el Señor. Y vamos a pasar a los últimos versículos en los cuales nos vamos a enfocar, los versículos 6 y 7 de Primera de Pedro. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, esta es una pregunta buenísima. ¿Qué es ese tema de alegrarnos, verdad? Y como de gozo en medio de las pruebas, que le gusta hablar ahí al hermano Pedro, y a Pablo le encanta hablar de eso. Yo realmente digo, Dios mío, qué valientes ellos que hablan de tanto gozo, ¿verdad? Y de tanta alegría en medio de las pruebas. Y uno que oye prueba y ya está como que se va de lado. Dice Santiago, para que vean lo que dice Pablo, porque si ustedes creen aquí que Pedro, escuchen lo que dice Santiago, Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo, repito, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y sigue el hermano Pablo en Romanos 5, versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. No solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, vuelve la paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿de dónde viene este gozo que habla tanto Pablo y habla Pedro aquí en esta carta? Y es muy importante que nosotros no podemos separar los versículos, ¿verdad? Nosotros no podemos sacar los versículos así de la Biblia de que aislado, con pinza, porque pierde el sentido. Esto no es un compendio de frasecita aislada, esto es un libro que es la palabra de Dios. Entonces, es un error
sacar versículos aislados de la palabra. Para nosotros poder verdaderamente entender lo que está ahí escrito, nosotros tenemos que leer toda la palabra, conocer el contexto en el cual está dicho todo lo que se dice, porque si no podemos cometer graves errores. Por eso por ahí hay muchas corrientes y muchas doctrinas por hacer, ¿verdad?, teologías de versículos aislados de la Biblia. Entonces, ¿de qué está hablando Pedro? Pedro ha estado hablando en los versículos anteriores de que nosotros tenemos una esperanza viva, que es esa salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos produce el gozo. De ahí es de donde viene el gozo en medio de las pruebas, porque ciertamente las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones son causa, ¿verdad?, de dolor, de tristeza, de incertidumbre muchas veces, pero tenemos una esperanza viva. Y eso, ciertamente, es y será siempre la fuente de nuestro gozo. Y cuando nosotros comparamos esta esperanza, que es lo que está haciendo Pedro y es lo que hace Pablo en sus cartas, cada vez que dice y que habla del gozo, él compara las tribulaciones de este presente, de este tiempo presente, que ciertamente causan dolor, que ciertamente causan aflicción, pero él las compara con esa esperanza que tiene y dice, no es nada, cuando yo comparo todo lo que me espera. Entonces, por eso él dice, y por eso nosotros podemos decir con Pablo, como dice en 2 de Corintios, capítulo 4, los versículos del 16 al 17, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y hay algo que realmente el que me conoce y ha hablado mucho conmigo sabe que a mí me causa mucho dolor, mucha preocupación y mucha tribulación, y es ese, así vea, entre comillas, ese evangelio de la prosperidad. Y Pablo dice lo siguiente, le dice a Timoteo, para que nosotros veamos de dónde que viene ese problema. Ya el Señor lo había dicho hace mucho tiempo, dice, 2 de Timoteo 4, los versículos del 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nosotros vivimos en un mundo caído. Como vivimos en un mundo caído, tenemos enfermedad, tenemos dolor, enfrentamos el pecado, ¿verdad? La maldad, que no es necesario, ¿verdad?, abundar en eso, porque a todos lados donde usted mira, usted puede ver la maldad que hay en la tierra, ¿verdad? Y el hecho de vivir, ¿verdad?, en ese mundo caído y que haya tanta maldad, tanto dolor, tanta enfermedad, hace que realmente haya muchos corazones quebrantados y muchos corazones necesitados de la verdad. Pero en medio de nosotros, o sea, en medio de la humanidad, hay tantos maestros falsos, de eso, ¿verdad?, de lo que le habla ahí Pablo a Timoteo, de los que hay que guardarse y cuidarse, que le hacen a las personas que están en necesidad. No vamos a querer, ¿verdad?, decir que no. Hay mucha gente que está en mucha necesidad y que realmente quiere escuchar una palabra de aliento. Entonces, esos falsos maestros, ¿verdad?, alimentan al pueblo con falsas promesas. Invitan a la gente, ¿verdad?, a venir a Cristo y ofrecen una vida así tipo cuento de hada, así como de princesas y de cuentos de Disney, de esa película y muñequitos que siempre tienen como un final feliz.
que no sé a ustedes, pero a mí me encantan. Yo esas películas de ese tan negros así, que se mueren los protagonistas y todo, esas no me gustan. A mí me gustan las de los finales felices. Sí. Entonces, pero eso son las películas. Hay muchos falsos maestros que ofrecen que la vida en Cristo es eso, un cuento de hadas. Vienen a Cristo, ¿verdad? Inmediatamente van a tener prosperidad económica, abundancia, una vida libre de problemas, sanidad de todas las enfermedades, cero problema, todo nice. Así como si el Evangelio fuera una pastillita mágica. Tú te la tomas y todo está negro y de repente tú te tomaste esa pastillita y todo es color de rosa. O sea, eso es lo que ellos ofrecen. Mucha gente ofrece eso. Ustedes, tal vez algunos no lo sepan, pero sí, eso lo estamos viendo y se está viendo mucho. Y es muy lamentable y a mí me causa mucho dolor. ¿Por qué me causa dolor? Porque esa no es la realidad de la vida. Y el que viene a Cristo bajo esas falsas promesas, cuando llegan las pruebas de las que sí habla la Biblia, entonces se aleja de Dios en vez de acercarse a Dios. Se aleja de Dios porque dicen, esto no fue lo que a mí me hablaron. ¿Y qué Dios es este? ¿Y por qué yo estoy pasando por esta situación? ¿Por qué yo no tengo trabajo? ¿Por qué yo tengo este familiar enfermo? ¿Por qué yo estoy enferma? ¿Qué hice mal? Señores, no hemos hecho nada bien, partimos desde ahí, desde que empezamos, nosotros no hemos hecho nada bien. Si algo tenemos, si algo se nos da por simple gracia, por la misericordia del Señor. Entonces, la gente viene engañada y, como dice la parábola del sembrador, le sale la semilla que cae en el terreno pedregoso, vienen los vientos, ¡sup! Y se lo lleva. Se la lleva la semilla. Duró 2 meses en el Evangelio, 3 meses, ponte, duró 1 año en el Evangelio, pero vino una prueba y hasta ahí llegó. Entonces, cuestionan a Dios y niegan a Dios. Señores, Dios no dijo en ningún momento eso. ¿El Evangelio es qué? El Evangelio es la buena nueva de salvación. Eso es lo que verdaderamente es el Evangelio. De que un día estábamos muertos y éramos enemigos de Dios, pero Dios, por el gran amor con que nos amó, por su misericordia, envió a su Hijo, quien obedientemente vivió una vida perfecta, cumplió la ley a cabalidad, fue ese Cordero perfecto, sin pecado, que vino a la cruz y allí clavó todos y cada uno de nuestros pecados, los pecados de todo lo que habían pasado antes de Él, los pecados de todos los de su época, los pecados de todos nosotros los que estamos aquí hoy y los pecados de los que nos sigan a nosotros, todos los pecados los clavó. Y hizo que por su sacrificio, el cual el Señor aceptó porque Él sí es perfecto y porque sus obras, las de Cristo, sí tienen mérito y sí tienen valor, por esas obras nuestra injusticia hoy es cubierta de su justicia. Ese es el Evangelio, esa es nuestra esperanza viva. Entonces, ¿qué si nos dijo Jesús del Evangelio? Nos dijo lo siguiente, lo que dice Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que no, el Evangelio no es una pastillita mágica. El Evangelio no es el camino a la prosperidad. Si nosotros hemos sido llamados a seguir las pisadas del Maestro, y el Maestro fue quien sufrió, ¿verdad? Quien fue rechazado y odiado en su tiempo, y aún el día de hoy sigue siendo odiado y rechazado por muchos. Si Él es nuestro ejemplo, y si los primeros cristianos que están en la Biblia también fueron odiados, rechazados, maltratados,
Y si ese es nuestro ejemplo a seguir, ¿qué nos hace pensar que nuestra vida será distinta? Ahora, ¿de qué si nos habla la Biblia? ¿Qué si nos promete el Señor? Lo siguiente, porque el Evangelio es esperanza, ¿verdad? Es verdad, no es una pastillita mágica, pero es esperanza. Es palabra de verdad. Y el Señor sí nos dice lo siguiente, en Juan 16, el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que no es color de rosa. Tendremos aflicción, pero Cristo venció. Aunque nos muramos en aflicción, esta carne que se deshace un día verá a su Dios. Así que resucitará en gloria, aunque pueda morir en aflicción. Aunque no veamos en este tiempo la gloria del Señor, eso no quiere decir que esa gloria no la tenemos asegurada. Juan dice en el capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, el Señor nos dice, no tengas miedo. Y finalmente, el gran llamado y la promesa que nos hace el Señor. El llamado porque el Señor nos llama a hacer esto. Nos deja esto como misión. Esto fue lo último que el Señor les encomendó a sus discípulos. Y dice el Señor en Mateo, ahí hay un llamado y una promesa que nos deja el Señor. Mateo 28, los versículos del 19 al 20. Eso es una porción de las Escrituras que yo creo que casi que podemos recitar de memoria. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que en medio de las pruebas y en medio del sufrimiento, el Espíritu Santo está con nosotros y nos sostiene. Y cada día nos recuerda la esperanza viva que tenemos de que un día le veremos y estaremos para siempre con Él. Cristo, nuestra esperanza viva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al Señor toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque Él es el único digno. Yo le voy a pedir al Ministerio de Alabanza que por favor entone el coro de esta alabanza que acabamos de cantar.